Bendiciones a todos, muy bienvenidos a una semana más del grupo bíblico y también de nuestros grupos de crecimiento y discipulado que son los grupos Sigue. Estoy muy contenta de poder compartir con vos este momento de palabra y de reflexión y quiero animarte a que puedas permanecer a lo largo de todo el mes de diciembre porque vamos a estar trabajando y estudiando y aprendiendo acerca del servicio, algo que es de vital importancia para nuestro crecimiento, para nuestra permanencia y sobre todas las cosas para poder dar frutos en el reino de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de las oportunidades de servicio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de grandeza en el reino de Dios, el concepto es totalmente diferente al que se maneja en este mundo. Nosotros cuando hablamos de grandeza en los términos del sistema del mundo en el que estamos, muchos lo relacionan con dinero, con riqueza, con una posición, con el tipo de gente con la que uno se rodea, con un apellido, con una familia, ¿sí? Sin embargo, en el reino de Dios el término grandeza se mide a través del servicio. El mismo Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, Él fue un ejemplo de servicio. Él no solo vino a esta tierra para hablarnos y enseñarnos de palabra acerca del servicio, sino que Él mismo se puso como ejemplo y en diferentes situaciones y momentos Él mostró cómo había que aprovechar oportunidades de servicio. Servir es uno de los énfasis más grandes de la palabra de Dios. En más, en la Biblia se hace referencia más de 1400 veces a la palabra servir o a servir en diferentes situaciones. Es más, yo creo que mucha gente que es usada por Dios en este tiempo es gente que está dispuesta a servir a los demás. Jesús nos enseñó acerca del servicio, como te decía recién, y hay una parábola que Él habló, que Él contó acerca de la vida cotidiana y en la cual Él nos deja 3 enseñanzas de las cuales vamos a ver hoy para aplicar a nuestra vida cotidiana. Yo quiero que me acompañes a leer el libro de Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Es la parábola del buen samaritano. Y dice así: en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones y le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Tremendo este relato, ¿no? Muchísimas enseñanzas para ver en esta parábola que Jesús nos enseña, pero vamos a ver 3 cosas para destacar en este relato acerca de estar dispuesto a ayudar al prójimo. Lo primero que yo quiero que podamos destacar acá es que cada día nosotros vamos a tener oportunidades de servir. Todos los días se nos van a presentar momentos para servir. En la historia del samaritano que Jesús enseñó, que Jesús habló, este samaritano no es que emprendió este camino buscando ayudar a alguien. No es que él estaba en búsqueda de a ver quién le puede hacer el bien.
No, esta persona, este samaritano tomó su camino como cualquier otro día de su vida cotidiana, de su día, ¿sí? Hacer lo que él tenía que hacer. Sin embargo, lo que Jesús resalta en esto es que este samaritano aprovechó una oportunidad que se le presentó en el camino. No es que él la buscó, sino que fue una oportunidad que sucedió, ¿sí? Él simplemente atendió la oportunidad de poder servir. Yo creo que cada día a nosotros se nos presentan este tipo de oportunidades. Quizás alguien pueda estar pensando, pero yo no tengo nada para dar. O quizás alguien pueda decir, pero yo no soy nadie. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a alguien que esté necesitado? Pero no se trata de eso, sino que se trata de que cada día podemos nosotros toparnos con personas que al igual que este judío tienen grandes necesidades y que seguramente nosotros algo podemos hacer para ayudar y para servir. Porque cada día que se presenta en nuestra vida son oportunidades para poder demostrar amor a los demás. De la misma manera que Dios nos demostró su amor y que Dios puso personas en nuestro camino cuando nosotros lo necesitábamos, de la misma manera, cada día es una oportunidad para que nosotros podamos aprovechar de mostrar amor a los demás. En segundo lugar, lo que nos enseña este texto de la palabra de Dios, lo que nosotros podemos resaltar acá, es que servir justamente implica salir de nuestra zona de comodidad. Yo creo que el gran problema que tenemos muchos de nosotros a la hora de servir y por qué es tan difícil para algunos poder servir es justamente este problema, la comodidad, no querer salir de nuestra zona de confort. Vemos en el relato que los líderes religiosos que pasaron por este mismo camino, que vieron la oportunidad, ¿sí? Ellos quizás en ese momento pensaron que sus ocupaciones eran más importantes que ayudar a este hombre que estaba necesitando una mano. Ellos pensaron que a lo mejor la responsabilidad de tener que cumplir, ¿sí?, con una ocupación que ellos tenían, con llegar a horario, con las actividades que tenían que hacer, eran mucho más importantes que auxiliar a esta persona, a uno de los suyos, porque era un judío más. Servir quizás para estos líderes y para todos, ¿no? Porque también lo vemos en el samaritano, servir implicaba tiempo, implicaba dinero, ¿sí? Servir implicaba que tendría que cambiar su agenda, ¿sí? A lo mejor iba a llegar más tarde al compromiso que tenía. Ahora, para el buen samaritano, que quizás también habrá tenido compromisos en ese día, para él no fue tan importante su agenda o no fue tan importante su responsabilidad en ese momento. Él no tomó como excusa sus múltiples ocupaciones, ¿sí? Él ni siquiera puso los prejuicios sociales, porque él era un pueblo totalmente diferente, tenía muchas diferencias culturales, religiosas, sociales con los judíos, los samaritanos. Sin embargo, él no usó eso como excusa, ¿sí?, para no servir, sino que lo que vemos en este samaritano es el corazón dispuesto a poder atender una necesidad, un corazón dispuesto a ocupar su tiempo, su esfuerzo, sus ocupaciones, inclusive hasta sus propios recursos, porque vemos que él sacó dinero de su bolsillo para poder atender a este hombre, para poder cuidar a este hombre. Y ante sus ojos, yo sé que este judío fue mucho más importante que su tiempo y que su dinero, ¿sí? Ahora, muchas veces nosotros podemos pensar que no tenemos suficientes cosas para servir a alguien. O tal vez nosotros pensamos que no somos alguien importante para ayudar a otra persona. Pero yo sé que ahí donde estamos, en nuestro lugar de trabajo, quizás en nuestra casa, en nuestra familia, o quizás en nuestro barrio, ¿sí?, o inclusive dentro de la iglesia, hay alguien que está necesitando de vos, hay alguien que está necesitando de usted. Simplemente creo que tenemos que tratar de cambiar nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de ver a las personas. Pensar que cada persona es importante, al igual que yo lo soy. En Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, dice el apóstol Pablo: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El versículo 4 dice: cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses,
porque para esto somos expertos, ¿verdad? Para velar por nuestros propios intereses somos expertos. Dice, sino también tenemos que velar por los intereses de los demás. Me encanta este texto porque es la introducción a lo que sigue después en Filipenses 2, después del versículo 5, donde dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo es que el mismo Jesús hizo lo que nos está aconsejando el apóstol Pablo. Dejen el egoísmo de lado, dejen la vanidad de lado, salgan de su zona de comodidad, ¿sí? Salgan de su zona de confort y empiecen a ver a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, creo que la segunda enseñanza que nos deja esta parábola que nos enseña Jesús es justamente que servir es salir de nuestra zona de comodidad, ¿sí? Y es ver y velar por las necesidades de los demás, como a mí me gustaría también que velen por mis necesidades. La tercera implicancia o la tercera enseñanza que nos deja Jesús a través de la parábola del buen samaritano es que servir nos hace grandes. Yo creo que uno de los mayores obstáculos que nosotros experimentamos hoy en nuestro día a día es el querer ser mejores o mayores que los demás. Creo que es una lucha diaria que cada uno de nosotros tenemos, el querer sobresalir o el querer ser mejor que alguien más. Ese creo que es el pensamiento que lidera nuestro mundo actual. Es el pensamiento del sistema en el cual estamos, ¿no? En donde, como decíamos al comienzo, la grandeza de una persona quizás se mide en términos de a ver cuántas personas le sirven a él. O quizás cuánto puede pagar para que alguien le sirva. En el sistema en el que estamos, en el mundo en el que estamos, ese es el pensamiento que está gobernando hoy. Sin embargo, Jesús nos deja bien en claro que entre nosotros, entre los hijos de Dios, no tiene que ser así. Dice Mateo, capítulo 20, verso 25 al 28. Jesús los llamó y les dijo a sus discípulos, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. O sea, vemos que esto es algo que se repite a lo largo de la historia, no es algo de ahora nada más, sino que en la época de Jesús ya ocurría. El verso 26 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo Jesús nos enseña justamente que debemos servir, que una vida sin servir es una vida que no tiene sentido, ¿sí? Y que para dejar una huella en este mundo no hay que escribir un libro, no hay que sembrar o plantar un árbol, como dicen por ahí. Jesús no plantó ni un árbol y Jesús no escribió ni un libro. Jesús lo único que hizo fue simplemente servir. Y eso lo hizo grande. En el texto de Filipenses que leíamos recién, continúa diciendo que a causa de que Jesús sirvió a la humanidad, se humilló, se despojó de toda su gloria, se humilló, sirvió a nosotros, los seres humanos, a causa de eso Dios lo exaltó. ¿Qué significa esto? Que el servicio nos hace grandes. El mismo Jesús nos enseñó. No es que alguien me sirva significa que yo sea grande, es al revés. Cuando yo soy servidor de alguien, yo termino siendo mayor, yo termino siendo más grande. Entonces, eso es lo que Jesús también nos enseñó a través de la parábola del buen samaritano. ¿Quién fue mayor en esta historia? ¿Quién fue el más grande? Fue el samaritano. Lucas, capítulo 22, verso 24 dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más grande, el más importante. Los mismos discípulos estaban ahí luchando a ver quién era el más importante entre ellos. Jesús vio esa situación y les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sean así entre ustedes. O sea, Jesús mismo los estaba reprendiendo a los discípulos y corrigiendo esa manera de pensar.
que justamente el sistema de este mundo nos quiere imponer también a nosotros. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Según el concepto de este mundo, el que está a la mesa, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Lo dijo el mismo Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, aquel que está vestido de gloria y majestad, sentado a la diestra del Padre hoy. Es el mismo Jesús el que vino como siervo. Él no vino a sentarse en la mesa para que lo sirvieran, Él vino a servir. Entonces el mismo Jesús nos enseñó con su ejemplo que el más grande es el que sirve. Jesús nos demuestra que la grandeza de una persona está justamente en servir. Nuestra tarea no es ser servidos. Nuestra tarea es dejar de lado nuestro egoísmo, nuestra vanidad, ¿sí? Y es empezar a preocuparnos justamente en tener una vida de servicio. El buen samaritano fue un ejemplo para nosotros hoy. Siempre vamos a tener oportunidades de servicio, lo primero que vemos. Siempre vamos a tener oportunidades de servicio, como lo tuvo el samaritano. Se presentó una oportunidad y él la aprovechó. En segundo lugar, este samaritano nos enseña que servir es salir de nuestra zona de comodidad. Y eso muchas veces va a hacer que ocupemos nuestro tiempo, va a hacer que tengamos que desordenar nuestra agenda, va a hacer también que muchas veces tendremos que ocupar nuestros recursos. Y en tercer lugar, el samaritano nos enseña que servir nos hace grande. Y no solo el samaritano, el mismo Jesús a través de esta parábola. Servir nos hace grande. Así que cualquiera que quiera ser el mayor entre nosotros, el más grande en el reino de Dios, deberá ser antes servidor de los demás. Yo quiero bendecirte para que en esta semana puedas aprovechar cada oportunidad de servicio que se te presenta y que en esta semana puedas entender y encontrar los recursos que necesitas para poder ponerlos al servicio de los demás. Yo quiero bendecir tu vida. Vamos a orar por esta palabra para que también esta palabra se haga carne en nuestros corazones. Señor, gracias por ser un ejemplo para nosotros. Gracias, Señor, porque no solo nos has venido a hablar de servicio, sino que también has puesto tu vida en servicio por nosotros. Así como lo leímos en Filipenses 2. Señor, eres nuestro mayor ejemplo, eres nuestro mayor modelo. Y nosotros hoy, desafiados por esta palabra, nosotros queremos servir, ser personas dispuestas a servir, ser personas dispuestas a aprovechar cada oportunidad de servicio que se nos presenta. Señor, queremos ser diligentes, queremos ser personas siempre dispuestas y estar siempre listos. Por eso ayúdanos a tener tu corazón, ayúdanos, Señor, a desarrollar esa capacidad de poder ver la necesidad y de poder actuar en consecuencia de ella. Señor, queremos ser personas que salgan de su zona de comodidad. Queremos aprender, Señor, a dejar de lado nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro deseo de ser servidos, para, Señor, poner nuestra vida en servicio de los demás. Y también, Señor, entendemos, por lo que nos has enseñado, que cuando servimos nos transformamos en personas grandes. Señor, en este tiempo ayúdanos a poder ser humildes de corazón y a poder siempre estar sirviendo. Señor, ayúdanos en este tiempo a ver la necesidad y ayúdanos también a poner en acción todo lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo esta palabra, oro para que quede atesorada en nuestros corazones y para que en esta semana nosotros podamos llevarla a cabo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.